Progresiones. Integrantes José Sáez y Felipe Garrido. Partamos con progresiones aritméticas. ¿Qué es una progresión aritmética? Una progresión aritmética es una serie de números tales que la diferencia de los términos sucesivos, cualquiera de la sucedencia es una constante, cantidad llamada diferencia de la progresión o simplemente diferencia o incluso distancia. Por ejemplo, la sucesión 3, 5, 7, 9, 11 es una progresión aritmética de constante o diferencia común 2. Así como 5, 2, menos 1 y menos 4 es una progresión aritmética de constante menos 3. Término general. El término general de una progresión aritmética es aquel en el que se obtiene cualquier término sumándole la diferencia de término anterior. La fórmula del término general de una progresión aritmética es AN es igual a A1 más paréntesis N menos 1 paréntesis por D, donde D es un número real llamado diferencia. El término enésimo de la sucesión viene dada por A más 1 ND, donde N es igual a 0, menos 1, 2, si el término inicial se toma como el 0. O A más paréntesis N menos 1 paréntesis por D, donde N es igual a 1, 2, 3, si el término inicial se toma como el primero. La primera opción ofrece la fórmula más sencilla, pero emplea una terminología más confusa, ya que el lenguaje no es común en el lenguaje del uso del cero como ordinal. Generalizando, sea la progresión aritmética la diferencia de progresión aritmética de diferencia. Es decir, tenemos que, sumando miembro a miembro, todas las igualdades y simplificando términos semejantes, obtenemos que en la expresión del término general de una progresión, conocido su primer término, y la diferencia que también podemos escribir el término general de otra forma. Para ello consideramos los términos de y los paréntesis de la progresión anterior y pongámoslos como función de, restando ambas igualdades y transponiendo obtenemos paréntesis de 2. O expresiones más generales de paréntesis de 1, pues nos da los términos de la progresión conociendo uno cualquiera de ellos. Y la diferencia, dependiendo de que la diferencia de una progresión aritmética sea positiva, nula o negativa, tendremos que D es mayor a 0, que la progresión es creciente, cada término es mayor que el anterior, ejemplo 3, 6, 9, 12, 15, 18, o donde D es igual a 0, que la progresión es constante, todos los términos son iguales, ejemplo 2, 2, 2, 2. O donde 0 es mayor que D, que es una progresión decreciente. Cada término es menor que el anterior. Ejemplo 5, 3, 1, menos 1, menos 3, 3, menos 5, menos 7. Interpolación de términos es una progresión aritmética. Interpolar medios diferenciales o aritméticos entre dos números es construir una progresión aritmética que tenga por extremos los números dados. Sean los extremos a y b y el número de medios a interpolar m. La fórmula de esto vendría siendo D es igual a B menos A partido en M más 1. Interpolar tres términos aritméticos entre 8 y menos 12. Se obtiene que D es igual a menos 12 menos 8 partido en 3 más 1. Esto quedaría igual a menos 20 partido en 4, lo que nos daría igual a menos 5. Los cuales los términos interpolables vendría siendo 8, 3, menos 2, menos 7 y menos 12. Progresiones geométricas. Una progresión geométrica está construida por una secuencia de elementos en las que cada uno de ellos se obtiene multiplicando el anterior por una constante denominada razón o factor de la progresión. Se suele reservar el término de progresión cuando la secuencia tiene una cantidad finita de términos, mientras que una sucesión
cuando hay una cantidad infinita de términos, si bien esta distinción no es estricta. Progresiones geométricas. Observemos la potencia de 10, que resulta de una sucesión. A n es igual a 10 elevado a n menos 1, que nos daría 1, 10, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5. Cada término de esta sucesión es igual al anterior, multiplicado por 10. Esta sucesión es una progresión geométrica. Una progresión geométrica es una sucesión de números tales que cada uno de ellos, salvo el primero, es igual al anterior multiplicado por un número constante llamada razón, que se representa con la letra R. Un ejemplo de progresión geométrica vendría siendo, así pues una progresión geométrica con razón igual a 3 es porque 15 es igual a 5, porque es 3 por 5, vendría siendo que 15 multiplicado por 3 es 45, y 45 multiplicado por 3 es 135, y 135 multiplicado por 3 es 405, y 405 multiplicado por 3 es 1215, y 1215 multiplicado por 3 es 3645, y así sucesivamente. La constante en este ejemplo era 3, o sea la razón era 3. La progresión 1, 2, 4 y 16, 8 y 16 es una progresión geométrica cuya razón vale 2, al igual que en 5, 10, 20, 40. La razón no necesariamente tiene que ser un número entero, así 12, 3, 0,75, 0,1875 es una progresión geométrica con razón 1/4. La razón tampoco tiene por qué ser positiva. De este modo, la progresión 3 menos 6, 12, menos 24 tiene de razón menos 2. Este tipo de progresiones es un ejemplo de progresión alterante, porque los signos alteran entre positivos y negativos. Cuando la razón es igual a 1, se obtiene una progresión constante de 7, 7, 7, 7. O sea, se va multiplicando por 1. Un caso especial es cuando la razón es igual a 0. Un ejemplo, si multiplicamos 4, el primer término se expresa y después se multiplica 4 por 0, queda 0, 4 por 0 por 0, 0, 0 por 0, 0 y así. Existen ciertas referencias que no se considera en este caso como progresión y piden explícitamente que lo den como definición. Algunas fórmulas de progresiones geométricas vendrían siendo las siguientes. De esta manera se obtiene la suma de n términos de una progresión geométrica, cuando se conoce el primero y el último término de la misma. Si quiere simplificar la fórmula, se expresa el término general de la progresión a como an es igual a r elevado a r menos 1. Esta fórmula es muy usada ya que cuando por lo general se pregunta te da los primeros valores, que el primer término de una progresión es 6 y el quinto término de una progresión es 272. Esta fórmula te sirve para calcular o los términos intermedios, calcular la razón. Se denomina Sn como la suma de los términos, la suma de n términos consecutivos de una progresión geométrica. O sea, Sn es igual a A1 más A2 más A3 más AN menos 1 más AN, bla, bla, etc. En definitiva, la suma de infinito de términos de una progresión geométrica de razón inferior a la unidad se obtiene utilizando la siguiente fórmula. S infinito, o sea la suma de toda la progresión, que es infinita, es igual a por 1 partido en razón de menos 1. El término general. Según la definición anterior de la progresión geométrica, se tiene que A es igual, o sea, que la progresión geométrica es A1, A2, A3, A4, A5, hasta AN infinito. Se verifica que A2 es igual a A1 por R, A3 es igual a A2 por R, que eso es igual a A1 por R, que es igual a 1 por R elevado a 2. Son semejanzas por si acaso. Donde A4 es igual a A3 por R,
que esto es igual a A1 por R elevado a 2 por R, o A1 por razón elevado a 3. Generalizando este proceso se obtiene el término general, que vendría siendo AN es igual a A1 por R elevado a 1 a la n menos 1. Producto de n términos consecutivos. Observemos que en la progresión geométrica 3, 6, 12, 24 y 48, el producto de los términos extremos es 3 por 48, que es 144. Así se saca el producto de los términos extremos. Y que el producto de los términos equidistantes de los extremos también es 144. En general, una progresión geométrica limitada se verifica por A menos 2, que es igual a por A1, y eso es igual a A1 por A. En una progresión geométrica limitada, el producto de los términos equidistantes de los extremos es igual al producto de los extremos. Vamos a utilizar este resultado para calcular la fórmula del producto de n términos consecutivos de una progresión geométrica. Llamemos Pn al producto de n términos y escribamos el producto dos veces, invirtiendo los factores de una de ellas. Aquí resolvemos un poco, dice Pn es igual a A1 por A2 por nuestro término por n a n menos 1 por an. Abajo vendría siendo invertido, que es A1 por an menos 1 por nuestro término por A2 por A1. Multiplicando las dos igualdades resulta Pn elevado a 2, que es igual a A1 por an por A2 por an menos 1 por la razón por an menos 1 por A2 por an por A1. Como hay n en paréntesis y el valor de cada uno es A1 por an, se obtiene que Pn2 es igual a A1 por an por A1 por an y A1 por an, que es igual a A1 por an elevado a n, donde Pn es la raíz de A1 por an elevado a n. Interpolación de términos. Supongamos que queremos intercalar entre 3 y 96 cuatro números ABCD, de manera de que 3 ABCD 14 estén en progresión geométrica. Tenemos que A1 es 3 y A6 es 96 y N es 6. Aplicando la expresión de término general de una progresión geométrica, se obtiene que A6 es igual a A1 por razón elevado a 5 y la razón y que 96 es igual a 3 por razón de 5 y razón, y que esto deriva de 32 y el 32 es igual a razón de y rar por razón de 2. Por lo tanto, la progresión geométrica es 3, 6, 12, 24, 48, 96. Este problema se consiste en intercalar varios términos entre dos dados. Se denomina interpolación de términos, que hemos hallado y se llaman medios de geométricos o proporcionales. Se puede conseguir otra expresión para el término general en función de otro término cualquiera. En el lugar del primer término, como an es igual a a1 por razón de n menos 1 y ak, que es igual a a1 por razón de k menos 1. Despejando a1 en ambas proporciones e igualando, resulta que an es igual a ak por razón elevado a n. En una progresión aritmética, el cuarto término es 10 y el sexto término es 16. Nos piden escribir la progresión completa. Para esto tenemos esta ecuación, que es an igual a sub k más n menos k por d.
donde AN es el término enésimo de una progresión, AK es cualquier número de la progresión, N y K son la posición de cada término y D es la diferencia. Por tanto, ¿qué hacemos? Ocupando esta fórmula reemplazamos. Tenemos a 4 y tenemos a 6. A 6 lo ocuparemos como AN, debido a que el 16 es el número mayor entre 16 y 10. AK sería 10. El N sería 6, ya que A6 es la posición de 16. Y K sería 4, porque 4 es la posición del día. Ya, con esto podemos descubrir la diferencia despejando en la ecuación, que sería 16 es igual a 10, paréntesis, aquí debería haber un más, paréntesis 6 menos 4 por la diferencia. Reemplazando, este 10 se iría restando y esto se resolvería dando 2. Nos quedaría 6 partido en 2 al despejar D, y D quedaría siendo 3. Con esto ya podríamos resolverlo de una manera muy simple, porque como nos piden escribir una progresión, tenemos a 1, a 2, a 4, a 5 y a 6. Ya tenemos a 4, que es 10, y tenemos a 6, que es 16. Y como nos dicen que la diferencia entre cada número es 3, si le restamos a 10 el 3, nos da que a 3 es 7. Si le restamos a 7 los 3, nos da que a 2 es 4. Y si le restamos a 4 la diferencia que es 3, nos da que es 1. Aquí si le sumamos los 3 al 10, nos da 13. Y ahí tenemos por conclusión la progresión, que sería el 1, el 4, el 7, el 10, el 13 y el 16. Menos K. Determina la suma de una progresión aritmética considerando que A1 es 32, A4 no la tenemos y la diferencia es 6. Necesitamos esta ecuación donde vamos a reemplazar aquí. A n tenemos el valor de n, que sería 4 en este caso. Tenemos a 1, que es 32. Tenemos este n, que es el mismo que tenemos aquí, que es 4, la posición, y d, que es 6. Resolviendo esto nos daría que A4 es igual a 32 más 18, ya que restando esto da 3 y multiplicándolo por 6 da 18. Nos da que A4 es igual a 50. Ya, ahora pasamos a lo que es la suma. Para eso necesitamos esta ecuación, la cual es 1 partido en 2 por n, paréntesis A1 más AN. Reemplazando sería n 4 A1, que es 32 más AN, que es 50. Y esto resolviendo le daría 1 partido en 2 por 4. Esto sumando lo daría 82. Luego aquí lo que vendría siendo es que este 4 multiplica hasta 82, dando un total de 328. Este 328 multiplica el 1, luego para que luego este 2 lo dividiera, y esto daría que la suma es igual a 164. Una persona debe 28.500 pesos y decide pagarlas en 5 cuotas, considerando que el primer mes paga 5.500 pesos y que por cada mes suma 100 pesos más a cada cuota. ¿Cuánto paga el último mes? Ya, leyendo esto tenemos que la suma de todo son 28.500. Nos dan las 5 cuotas, que eso vendría siendo el término enésimo de una progresión, que sería A5. Y el primer mes sería A1, que vendría siendo 5.500, y nos dan también la diferencia, que son 100 pesos por cada mes. Entonces, es súper simple y tenemos que ir reemplazando. Ocupando esta fórmula, reemplazamos AN, sería A5,
y es nuestra incógnita, es igual a 1, que son 5500, más n, que es 5, menos 1, por la diferencia, que son 100. Esto resolviéndolo sería a sub 5 es igual a 5500 más, esto daría 4, por 100 son 400, y a 5 sería igual a 5900. Esto se podría resolver, o sea, se podría confirmar usando esta fórmula. Esto vendría dando que 28.500, que es la suma de la progresión, es igual a 5 por 5.500 más 5.900 partido en 2. Esto vendría siendo lo mismo por consecuencia. Esto vendría siendo 28.500 en total, a 5 vendría siendo 5.900, y tenemos nuestra incógnita resuelta. Hay la suma de los primeros 20 números pares de la progresión aritmética. Para esto primero tenemos que determinar a sub 20, que sería el último número de la progresión, y esto sería mediante esta fórmula. Al reemplazar sería A20 igual a 2, que es A1, debido a que es la suma de los primeros números pares, más 20, que es el término enésimo, menos 1, por la diferencia, que en este caso vendría siendo 2 por ser números pares. Al resolver esto nos daría 2 más 19, que es 20 menos 1, por 2, esto daría 38, más 2 daría 40, a 20 sería 40, en este caso. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la fórmula de la suma. Vendría siendo 1 partido en 2 por n, paréntesis, a 1 más a n. Esto al reemplazarlo quedaría 1 partido en 2 por 20, que es n, más 2, que es a 1, más 40, que son a n. Esto resolviéndolo quedaría 42 aquí, por 20 serían 840 partido en 2, y nos daría que la suma son 420. Interpolar tres medios aritméticos entre 8 y menos 12. Para hacer esto tenemos que sacar la diferencia mediante esta fórmula, que sería b menos a, que son números cualquiera de un término de una progresión aritmética, donde a vendría siendo el primer número y b vendría siendo el último, dividido por m, que es la cantidad de términos medios que te piden, más 1, que es una constante. Por tanto tenemos que reemplazar. Sería, la diferencia es igual a 8, es igual a menos 12, perdón, menos 8 partido en 3, que son 3 medios, más 1, que es la constante. Esto me quedaría menos 20 partido en 4, y tendría por diferencia que es igual a menos 5. Teniendo ya este resultado, podemos interpolar 3 medios en la escala, en la progresión. Menos 8 y menos 12. Si le restamos a 8 menos 5, nos quedaría 3. Si al 3 le resto menos 5, me quedaría menos 2. Y si le resto a menos 2 menos 5, me da menos 7. Y con esto ya tengo los números interpolados. Ya,
tenemos un ejercicio de progresión geométrica. Nos dicen el segundo término de una progresión geométrica es 6 y el quinto es 48. Nos piden escribir la progresión geométrica. La fórmula que vamos a utilizar en este ejercicio es AN es igual a AK por razón de N menos K. Primero vamos a identificar los datos que nos dan. Nos dicen que A2 es igual a 6 y A5 es igual a 48. ¿Ya? Ahí tenemos ya esos datos identificados. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar los datos en la fórmula y vamos a hacer lo siguiente. AN, que vendría siendo el último dígito que nos dan, vendría siendo 48, es igual a AK, que vendría siendo el primer dígito que nos dan, que es 6, por razón de N menos K. ¿Qué vamos a sacar ahora? Vamos a sacar la razón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? N, habíamos dicho que era 5 y K era 2. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Este que está multiplicando pasa dividiendo, y 48 dividido en 6 es 8, y 8 queda igual a R elevado al cubo, ya que 5 menos 2 es 3. Y como sabemos que el cubo de 8 es 2, la razón de nuestra progresión geométrica vendría siendo 2. ¿Qué quiere decir que la razón sea 2? Significa que todos los términos que están incluidos en nuestra sucesión de la progresión geométrica tienen que ser multiplicados por 2 para que puedan así ir dando los datos consecutivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El segundo término de una progresión geométrica es 6. Quiere decir que el primer término tiene que ser multiplicado por 2 para que nos pueda dar 6. ¿Qué quiere decir? Que el primer término es 3. Nuestro primer término. El segundo es 6. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar esto sucesivamente. El tercer dígito vendría siendo 12, después 24, y finalizando el quinto número, que es 48. Ahí está nuestra progresión geométrica. El primer término de una progresión geométrica es 3 y el octavo es 384. Y nos piden hallar la razón de esta progresión. Bueno, esto es un ejercicio bastante simple, solo hay que saber aplicar la fórmula. La fórmula que tenemos, que es razón es igual a elevado a k menos n. Eso nos debería dar nuestra razón. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Primero tenemos que saber que a1, que es el primer término, es igual a 3. Y a8, que es igual a 384, es nuestro último término que nos da. Bueno, el último término, esto se identifica con una K, y el primero lo vamos a identificar con una N. Y ahora, si no se han dado cuenta, es muy fácil identificar y reemplazar en esta fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner que 384 es igual a 3 por la razón de 8 menos 1. Ahí nos va a resultar nuestra fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Esto pasa para acá, dividiendo, y esto se multiplica, queda 7, r elevado a 7. ¿Qué pasa? Dividimos esto, 384 dividido en 3, 3, 1, 0 baja el 8, 2, quedan 2, 24, 8. Nos queda 128. Esto es 128. Es igual a R7. Y, bueno, yo sé porque lo calculé previamente que 2 elevado a 7 es igual a 128. Así que nuestra razón vendría siendo 2. Bueno, nos piden encontrar los tres términos intermedios geométricos entre 3 y 48. La fórmula que vamos a usar es razón de raíz de b partido en a elevado a m
más 1, donde m tiene un valor de 3, ya que es el primer término que está en nuestra progresión. Primero vamos a identificar a, que es 3, y b, que es 48. Ahora simplemente tenemos que reemplazar. En la fórmula sería raíz de 3 más 1, ya que es m más 1, de raíz de 48 partido en 3, donde esto es igual a raíz de elevado a 4 en 16. Y para poder sacar la raíz vamos a sacar esto, vamos a transformar el 16, vamos a simplificarlo así, de la siguiente manera: 4 y 2 elevado a 4, ya que 2 elevado a 4 con esto es 16, y con esto podemos sacar la raíz, y nos quedaría que nuestra razón es igual a 2. Y sabiendo esto, vamos a poder calcular los tres términos intermedios de nuestra progresión geométrica, que serían los siguientes. El primero es 3, y 3 por 2, que nuestra razón es 6. 6 por 2 es 12. 12 por 2 es 24. Y nuestro último término, que es 48. Entonces, nuestro resultado, los tres términos intermedios, vendría siendo 6, 12 y 24. Bueno, aquí nos piden calcular la suma de los primeros 5 términos de la progresión 3, 6, 12, 24, 48, etc., donde su razón es 2. Muy fácil de calcular, vamos a usar la siguiente fórmula, que es la suma de los primeros 5 términos, y la fórmula es la siguiente: AK, que AK significa el último término, el último número, por 2 menos AN, que es el primer número, partido en la razón menos 1. Esa es nuestra fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a reemplazar. Acá es 48, nuestro último número, por 2 menos 3, que es nuestro primer número, partido en 2 menos 1. Y esto, 48 por 2 menos 3, es 93, dividido en 1, porque 2 menos 1 es 1, es igual a 93. Entonces, la suma de nuestros primeros 5 números es 93. Bueno, Juan ha comprado 20 libros. Por el primero pagó 1 peso, por el segundo pagó 2, por el tercero pagó 4, y así sucesivamente. ¿Cuánto pagó por todos los libros? Para esto, en la progresión geométrica, vamos a utilizar esta fórmula, la suma total de cuánto compró, que es representado por SN, la suma total de todos los libros, que es igual al primer término por la razón menos el primer término que sale, por primer término, partido en la razón menos 1. La razón aquí es 2, se me olvidó mencionarlo. La razón de esta progresión geométrica es 2. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a reemplazar los datos, haciendo lo siguiente. Sucesión de n es igual a 1 por 2 elevado a 20 menos 1, ya que se resta el último número, o sea, se resta eso con eso. 20 menos 1, menos 1, partido en 1. Partido en 2, menos 1. Ahí sí. Ya. Vamos a resolverlo. Yo previamente había resolvido que 2 elevado a 19, ya que 20 menos 1 es 19, es 262.144. Esa es la potencia de 2 elevado a 19. Y aquí lo vamos a reemplazar. Sn es igual a 1 por
262.144 menos 1 dividido en 1, ya que 2 menos 1 es 1. Y nos queda que lo que pagó es 262.143 pesos por todo, ya que 262.144 por 1 es 262.144 menos 1 queda 262.143 dividido en 1 queda igual. Entonces pagó esta cantidad por los 20 libros.